Ven en la pantalla en vivo la apertura de la frontera Colombia con Venezuela, el evento más importante de hoy, el evento que se roba todas las miradas y las primeras planas y los primeros titulares de los medios de comunicación tradicionales y alternativos como nosotros. A esta hora, a las 12 del mediodía con 2 minutos, vamos con Rafa Arbeláez y los titulares. 12:02 del mediodía. Aquí están los titulares de Ondas Opiac, la voz de la Amazonía. Este es el informativo regional, nacional e internacional. Internacional, hoy, el Día Mundial de la Salud Ambiental. ¿En qué consiste la salud ambiental? En Ondas le contamos. Nacional, el gobierno Petro enfrenta su primera jornada de protesta. Se reaperturan los pasos fronterizos de Colombia y Venezuela. Se va a realizar primer reinado del Casabe en el Baupés. El gobierno Petro enfrenta su primera jornada de protesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso de Jaime Garzón. Hoy es el Día Mundial de la Salud Ambiental. ¿En qué consiste? Nuevamente en Ondas le comentamos. La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra denuncia actividades cívico-militares que ponen en riesgo la vida de los niños y niñas de Boyacá, violando los principios de derecho internacional humanitario. Se levantó el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño que mantenía bloqueada la vía entre Medellín y la costa Caribe. Según la ministra de Minas, Irene Vélez, se instalará una mesa de diálogo entre mineros y gobierno nacional. El Cabildo NASA de Jumbo Valle denunció el pasado 24 de septiembre el atentado que sufrió la autoridad tradicional Floralba Quiguapungo y su familia con armas de fuego. Atentaron contra su vivienda en Jumbo Valle. La Consejería de Gobierno propio de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca denunció un atentado que sufrió la comunidad Sacha Huicaiza. También el pasado 24 de septiembre, hombres en una moto abrieron fuego contra las instalaciones donde funciona la organización. Congresista de Guainía, Córdoba y Atlántico se pronunciaron por el bajo presupuesto que asignaron. Recomendado Ondas Opiac. Ya viene el Gran Foro Nacional por la Paz, un evento de El Espectador y Pares Colombia. Será este miércoles 28 de septiembre a las 5 de la tarde en la biblioteca del Colegio Gimnasio Moderno. Urgente, se suspenden actividades multinacional petrolera Parex en Cumaral. Continúa el trabajo en las mesas técnicas en la tercera sesión de la mesa permanente de concertación numeral gobierno a gobierno. En minutos le contamos cuál será la agenda de la última semana de septiembre. Son las 12 del mediodía con 5 minutos y a esta hora inicia el informativo Ondas Opiac. Estas son las noticias más importantes a nivel nacional. La primera y la que nos tiene a todos con la piel erizada, con los pelitos de punta y muy emocionados por saber cuál va a ser el futuro ahora de Colombia y Venezuela, ya que reaperturan las fronteras. Para contarnos todo lo que está sucediendo en esta reapertura de la frontera, Gilbert Cruz nos da la información. Así es, Lisa. Paisanos y paisanas, se reaperturan los pasos fronterizos de Colombia y Venezuela. Después de 7 años de cierre, se reabren las fronteras de Colombia con Venezuela. Ambos gobiernos ultimaron este domingo que pasó los últimos detalles para la reapertura total de sus pasos fronterizos. Este acto simbólico tiene lugar en el Puente Internacional Simón Bolívar. El
principal paso entre ambos países y por donde miles de personas cruzan caminando todos los días. Aún no hay mucha claridad sobre cómo va a ser el tránsito diario a partir de ahora. Justamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Germán Umaña, aseguró que durante la apertura revelará los detalles del funcionamiento del paso de carga pesada por los diferentes pasos fronterizos. Contarles también que el 19 de agosto de 2015 el gobierno de Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera de manera provisional en el gobierno de Juan Manuel Santos. La llegada del presidente Gustavo Petro trajo la esperanza de reanudar esos lazos binacionales. Las expectativas para ambos países se han intensificado en el reciente encuentro realizado en la capital norte santandereana denominado Acuerdo de Frontera. Así es, Gilbert, y los puntos fronterizos que unen a Colombia y Venezuela en más de 2.300 kilómetros hoy se abren. Compartimos precisamente 2.341 kilómetros de frontera y 8 puntos fronterizos que conectan a Colombia con nuestro país hermano. ¿Cuáles son esos puntos? El primero queda en Paraguachón, en La Guajira. La frontera es La Guajira con Zulia. La segunda es el puente internacional La Unión, que va de norte de Santander a Táchira. También está el puente internacional Francisco de Paula Santander, que va también desde norte de Santander hasta Táchira. Tenemos el puente internacional de Tienditas, también en norte de Santander y Táchira. Son estos 3 puntos que les acabamos de mencionar, junto con el puente internacional Simón Bolívar, que van desde norte de Santander. Ya más hacia el centro oriente de nuestro país está el puente internacional José Antonio Páez, que es la frontera entre el departamento de Arauca y el estado de Apuré. Está también el puerto fluvial de Puerto Carreño y el puesto de control de migración fluvial de Inírida en la región amazónica. Estos son los 8 puntos fronterizos que compartimos con Venezuela y que estarán abiertos en apertura desde hoy 26 de septiembre. Son 2.341 kilómetros de frontera que compartimos con Venezuela. En otras noticias les contamos que el homicidio de Jaime Garzón llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe, la CIDH admitió el estudio por la violación a los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, las garantías judiciales y de protección judicial por el homicidio de Jaime Garzón Forero, cometido el muy pasado, 13 de agosto de 1999, cuando fue interceptado por 2 hombres que le propinaron 5 disparos mientras se dirigía a su trabajo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió recientemente la petición de la Comisión Colombiana de Juristas y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, el famoso CAJAR. Ellos hicieron en 2011 por el asesinato del periodista esta petición, y desde entonces las organizaciones han insistido en que, dada la circunstancia de impunidad en el que se mantienen estos hechos, es necesario un pronunciamiento de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado americano. Les contamos que en este informe la CIDH desmintió las pretensiones de inadmisión del caso planteadas por el Estado colombiano, con las cuales se buscó mostrar diligencia en avances judiciales a las que a la par justifican la impunidad, la falta de sanción y judicialización de los responsables, en especial de los altos mandos militares que habrían estado involucrados en el asesinato. Son hermana de Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999. Yo soy Mario Ortegón Osorio, presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos notificó a los familiares y organizaciones acompañantes la admisibilidad de la petición presentada ante la Comisión en el año 2011 por violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal,
al derecho a la justicia y a la libertad de pensamiento y expresión, violados en contra del periodista Jaime Garzón Forero y sus familiares. Como familia recibimos muy bien esta noticia, nos alegra mucho, porque en 23 años que hemos estado buscando la verdad y especialmente la justicia, no ha habido nada. Realmente no estamos satisfechos con lo que ha hecho el gobierno y con lo que se ha hecho desde la Fiscalía. Las investigaciones no han arrojado ningún resultado que nos satisfaga como familia. Le damos las gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha querido fijarse en este caso para que se siga investigando y así poder repararnos, no desde lo económico, sino desde la verdad que nos lleve a la justicia. Y a los medios de comunicación que son testigos Esta decisión de es este un hito importante en las paso relaciones entre en la Colombia búsqueda de y justicia Venezuela. internacional que han Los hecho los invitamos familiares a ver de la Jaime Garzón transmisión por los Forero. canales de Lo la presidencia. reconocemos como un aliciente también para la justicia colombiana, para que investigue a todos los autores intelectuales, materiales que participaron en el homicidio. Gracias. Para que investigue a todos los autores intelectuales, materiales que participaron en el homicidio, tal como lo establece este informe, y que se pueda avanzar hacia el establecimiento de garantías de no repetición que prevengan futuras agresiones a personas dedicadas al trabajo por la paz, al periodismo, a la defensa de los derechos humanos, como era Jaime Garzón Forero. Por la memoria, por la justicia y por la verdad, por favor comparta este video. Gracias. Este fue el día en el que entré a El Salvador, 18º país de mi vuelta al mundo en moto, un destino poco recomendado. A las 12 del mediodía con 13 minutos ustedes escuchaban a la familia y representantes del colectivo José Alvear Restrepo que aún pelean por que haya justicia verdadera en el caso del periodista y humorista Jaime Garzón. Petro está en vivo en este momento desde la frontera con Venezuela, el presidente Gustavo Petro, así que vamos a escuchar su discurso y ya regresamos con las noticias. Funcionarios del Gobierno Nacional, a la comunidad colombo-venezolana que nos acompaña, a los medios de comunicación nacionales e internacionales y en general a toda la ciudadanía. Creo que hoy es un día histórico para la región, para el país, para América del Sur, para América en general. La globalización es antes que nada una relación entre vecinos. Cualquiera que mida los flujos de comercio internacional, los flujos culturales, los flujos de población, encontrará siempre que la mayor cantidad se realiza entre vecinos. Y así era antes que la locura sectaria se adueñara de corazones y cerebros. Así era entre Colombia y Venezuela y entre Colombia y el Ecuador, en donde nosotros llegamos a exportar tenemos voz en Ondas OPIAC. Bienes de alto valor agregado, industriales, manufactureros, fue precisamente en la comunidad andina en general y en primerísimo lugar en Venezuela. Esa realidad económica que podría ser el factor de la industrialización, es decir, del progreso real de Colombia, tenemos hoy que aprovecharla, profundizarla. Venezuela ha pedido su ingreso a la comunidad andina y lo mismo ha hecho la República de Chile. Y un poco más lejana se acerca la República de Argentina. Si diéramos ese paso, creo que Colombia estaría construyendo su plataforma de progreso económico más importante después de su propio mercado interno. Por esta carretera se podría llegar, si hubiera un acuerdo, el embajador de Venezuela, nuestro en Venezuela, va a tener que acometer esa tarea hasta que fundemos una embajada en Guyana
la posibilidad de que estos camiones y las personas en general puedan llegar hasta allá, en donde hoy se presenta el crecimiento económico más importante de toda América del Sur, por descubrimientos de campos petroleros, con una población un poco ajena a nuestra tradición étnica, hindúes, afros, pero que posibilitan realmente la construcción del mercado común en América del Sur. Y ojalá por el sur podamos llegar hasta la Patagonia. Ojalá un camionero, modificando las normas, una camionera, ¿por qué no?, pueda llegar hasta allá, a Georgetown por un lado, incluso hasta el Brasil, y por el otro lado hasta la Patagonia, donde los fuertes vientos son constantes y cotidianos. Si lo hace un camionero, una camionera, lo podrá hacer cualquier familia, cualquier persona en moto, reconociendo que esta es nuestra casa y que no tenemos que ponernos a cerrarle las puertas a nuestra propia casa. A cualquiera se le ocurriría una locura si al interior de su casita, de su apartamento, le cerrara las puertas a una habitación, a la cocina o a la sala. Si algo tenemos es esta casa, y esta casa nos puede permitir la prosperidad. Yo deseo que las primeras personas beneficiarias sean las que habitan al lado y lado de la frontera, las que se arriesgaban en esas trochas, las mujeres que caminaban por allí, prácticamente dependiendo de funcionarios que incluso llegaban a cobrar peaje, de bandas de todo tipo, multicrimen, que podían matar, que podían violar. Hoy hay una recuperación automática para los transeúntes, hace unos días para quienes van en máquinas ahora, y es legalizar completamente los flujos culturales de población y económicos. Eso debe redundar en un salto cualitativo en materia de derechos humanos en toda la frontera colombo-venezolana. Debe redundar, lo mediremos, lo evaluaremos públicamente, en un aumento de la calidad de vida. El que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado y con otro desastre humanitario a este lado. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de tienditas que dentro de pocas semanas se va a inaugurar, mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, del Táchira, del norte de Santander, que no solamente pase, como lo vimos, las grandes cantidades de toneladas de aluminio y de acero, y por otro lado, las medicinas, porque el camión colombiano iba cargado de medicinas, sino que también pase la producción del norte de Santander, pase la panela, pase la guayaba. En plena campaña me quedé allá en unas casas de la región y de eso hablábamos, pase las confecciones, pase el calzado, pase las cosas que podamos con imaginación producir aquí, que ya no sean 400 millones de dólares, como el ministro de Comercio me dice que más o menos de contrabando van pasando con cobros de peajes durísimos por las trochas, sino que pasemos a los 1.000 millones de dólares, que pasemos, ojalá, al final de este gobierno a 4.000 y que en el mediano plazo logremos recuperar los 8.000 que antes pasaban. La mayoría de mercaderías colombianas hacia Venezuela, pero indudablemente necesitamos de su acero, de su aluminio. Necesariamente las dos economías tienen que integrarse. Estamos hablando de una zona especial
entre el Táchira y norte de Santander para que sea plataforma de la industrialización, para que la calidad de vida sea general. Si no, no tendría mucha gracia, porque veríamos pasar las tractomulas con riquezas de otros lados, quizás ni siquiera de Colombia, y seguir aquí en las mismas condiciones en donde el hambre avanza, donde las necesidades básicas insatisfechas están sin resolver. La gracia del comercio es que traiga progreso para la población. Y yo estaré midiendo eso. Ojalá la migración que en masa vino de Venezuela aquí, como antaño fue la de Colombia allá, pueda hoy tener calma. Las personas que deseen vivir en Colombia, el respeto de todos sus derechos, pasar de simplemente un carnet a una real vivencia de derechos plenos como ciudadanos venezolanos acogidos en Colombia. En el Ministerio de Educación he pedido, en el IFES exactamente, que se agilicen completamente los trámites para homologar diplomas, y ojalá se haga lo mismo al otro lado, porque lo primero que tenemos que lograr es que una venezolana que tenga títulos, un venezolano con su debida preparación, pueda trabajar en Colombia, y lo mismo un colombiano o una colombiana en Venezuela. Este es un tema de primer orden, porque al final las sociedades se enriquecen no solamente por el comercio, sino fundamentalmente por la educación. Tendremos nuevas tareas y nuevos problemas que asumir. Habrá indudablemente discusiones, obstáculos entre los dos gobiernos y las dos sociedades, pero siempre en paz, siempre con el argumento, siempre respetando al otro. La autodeterminación de los pueblos es una orden de la Constitución de Colombia a todos sus gobernantes y a sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que pase en el desarrollo político de Venezuela, antes que nada, debe ser determinado por el mismo pueblo de Venezuela, igual que lo que nos pase a nosotros, los colombianos, en materia política, debe ser determinado libremente por el pueblo colombiano. Que la democracia, que la paz, que el respeto absoluto a la dignidad del ser humano allá y acá sean nuestra consigna común. Al norte de Santander le entregamos este hecho en los primeros días de este gobierno, poder normalizar su situación cotidiana y hacer de esos puentes y del hecho de estar en la frontera la palanca mayor de la prosperidad económica y del bienestar general. Muy amables a todas y todos por haberme escuchado. Muchas gracias. Finaliza la intervención. Keti. Boroko Jiye. Okapa Irise. Takeisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Ondas OPIAC. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. A las 12 del mediodía con 25 minutos escuchaban ustedes al presidente Gustavo Petro desde la frontera norte de Santander, aperturando entonces el puente internacional para que se reanuden las relaciones comerciales, principalmente con el estado vecino, con el país de Venezuela. Dijo el presidente Gustavo Petro que esto tendría un progreso para ambas naciones, que la idea es que tanto en Colombia como en Venezuela se pueda vivir con calma y que quienes quieran venir de Venezuela a vivir en Colombia lo puedan hacer. También habló en materia de educación
y se refirió al ICETEX pidiendo que se agilicen los trámites para homologar diplomas. Dijo además que en Colombia se vive constitucionalmente bajo la autodeterminación de los pueblos, por eso considera que para el desarrollo político de Venezuela y lo que pase con ese futuro político debe ser determinado precisamente por el pueblo venezolano. También dijo y cerró que esta apertura lo que buscaba era el respeto del ser humano, poder normalizar la situación cotidiana del norte de Santander y que estos puentes que conectan a Colombia con Venezuela sean puentes para el bienestar general de ambas naciones. No solamente se aperturó la frontera con un acto simbólico de que pasara un camión de carga, sino que también el congresista César Pachón estuvo con la entrega simbólica del primer bulto de papa en Venezuela. Entonces vamos a ver un poco del video en donde César está allí, está presente en la apertura de la frontera en norte de Santander y lo que hacen es esta entrega simbólica, ya que pues el país vecino asume una nueva realidad en donde el comercio va a estar abierto y en donde se va a poder abastecer de recursos como la papa, de alimentos como la papa, tan importantes para la dieta básica. Así que vamos a ver cómo fue esa entrega simbólica del primer bulto de papa desde Colombia para Venezuela. Pasando la frontera, estamos aquí con Segundo Riaño, con Carol Ramírez. Unas palabras, Segundo. Una bendición, llevarle comida a nuestros hermanos bolivarianos de Venezuela. Nosotros tenemos el alimento para darle a ellos y ellos tienen cómo compensarnos con fertilizantes, con combustibles. Tenemos productos para intercambiar. Una bendición a estos presidentes, los felicito por ser tan inteligentes y sacarnos de esta pena de seguir aguantando hambre. Bueno, amigo Carol, un saludo aquí especial para toda la gente. En nombre de los ganaderos y los agricultores, estamos muy contentos por esta apertura de la frontera, el intercambio de los fertilizantes. Colombia ya no daba más, estaba reventado en este tema. Estamos muy tranquilos de esta apertura. Irán a haber cambios importantes para el sector agropecuario allá en nuestro departamento, en Boyacá, nuestro país. Y buenos mensajes para nuestros amigos que estaremos llevando en los próximos días. Bueno, recuerden que no solo es comida, también diferentes productos, insumos médicos, servilletas, papel, zapatos, ropa, diferentes productos que tenemos la oportunidad nuevamente de sacar. Tuvimos en el año 2008 un mercado de alrededor de 7.200 millones de dólares y hoy pues el año pasado solo hubo un mercado de 222 millones de dólares. Nuestro presidente Gustavo Petro, nosotros como Congreso de la República, Pacto Histórico, estamos aquí para reactivar la economía de Colombia y decirle al país que sí se puede y que cumplimos nuestra palabra y que es importante esta economía que impacta a Colombia y que ayuda bastante al vecino país de Venezuela. Escuchaban ustedes a el senador del Pacto Histórico, líder social y representante de millones de campesinos, como él mismo se autodetermina, César Pachón, quien estaba en la frontera haciendo parte de la entrega simbólica del primer bulto de papa, y allí el señor, el campesino que llevaba el bulto de papa, dice que los mandatarios son muy inteligentes y que ahora también vamos a recibir apoyo de Venezuela en todo el tema de fertilizantes y apoyo entonces para la agricultura colombiana. Vamos a ver cómo sucede la transición. Esperemos que lleguen cosas muy positivas y que también podamos abastecer, ¿no? Porque Venezuela va a depender mucho de Colombia en el tema de productos que nosotros también podamos ofrecerles. Cuando son las 12:30 del mediodía en toda la Amazonía colombiana, le contamos un poco de las noticias internacionales. Hoy es el Día Mundial de la Salud Ambiental. ¿En qué consiste la salud ambiental? Aquí le contamos en Ondas. El 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Ambiental, un acontecimiento de vital importancia orientada a garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas en pro de la salud de las generaciones actuales y futuras. Asimismo,
se pretende concienciar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestro planeta, sus recursos naturales y las especies que habitan en él. La creación de este acontecimiento importante, de esta fecha, fue en el año 2011, ha sido una iniciativa por la Federación Internacional de la Salud Ambiental. Su finalidad es sensibilizar y concientizar a la población mundial sobre la salud del medio ambiente. Es una organización, tiene su sede principal en Londres y agrupa a más de 44 Estados miembros. Su labor es orientada a la investigación científica y técnica en materia de salud ambiental. ¿En qué consiste la salud ambiental? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud ambiental es aquella disciplina que se encarga de estudiar, prevenir y controlar factores ambientales y del entorno que puedan influir en los seres vivos. Hace hincapié en la prevención y control de aquellos factores presentes en el medio ambiente que puedan afectar a la salud humana de generaciones actuales y futuras. Algunos de esos factores ambientales que inciden en la salud pública son los siguientes: radiaciones electromagnéticas, no ionizantes, alteraciones físicas y patológicas, contaminación sónica, problemas auditivos, cambios meteorológicos o estacionales, alergias, catarros respiratorios, reumatismos, angina de pecho, cambios de humedad, deshidratación, lesiones cutáneas, también material particulado, silicosis pulmonar, enfisema pulmonar, exposición a radiaciones ultravioleta, daños oculares, virus, bacterias y otros microorganismos, enfermedades infectocontagiosas. Por otra parte, la salud ambiental es considerada una política pública esencial orientada a prevenir y disminuir la aparición de aquellas enfermedades que son generadas por condiciones ambientales inadecuadas. Cuando son las 12:33 pasamos a noticias nacionales también. El gobierno Petro, por otro lado, enfrenta su primera jornada de protesta. Este lunes 26 de septiembre el gobierno de Gustavo Petro Urrego afronta su primera jornada de protesta. Esta se llama Gran Marcha Nacional, que está programada en diferentes actividades en 22 ciudades del país y 10 en el extranjero. En este preciso momento también se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, aquí en Bogotá. En Bogotá, la mayoría de ciudades, la cita fue a partir de las 10 de la mañana en los diferentes puntos. La marcha partirá de los diferentes puntos hasta la Plaza de Bolívar. Así es, Gilbert, y les contamos que la compañera excombatiente Alexa Rochi, fotógrafa también que hace un poco de periodismo independiente a través de Instagram, si se quiere, bueno, salió más bien como reportera a esta convocatoria de paro nacional que tiene el sector de la oposición, así que vamos a ver un poco de lo que se está viviendo a esta hora desde la carrera séptima en Bogotá. Allí tenemos como que una posible conversación entre nuestra compañera Alexa Rochi y uno de los participantes, así que vamos a escuchar lo que se está viviendo en este momento en las calles de Bogotá con respecto a este paro por parte de los ciudadanos inconformes con los primeros 50 días de gobierno de Gustavo Petro. Yo soy fotoreportera. Mi pregunta es, o sea, lo que tú estás diciendo, a mí no me interesa la marcha. Ajá. O sea, los 5.000 colombianos, pero es que el que cerró la frontera hace 6 años, 7 años, fue Maduro. ¿Y con quién está negociando Petro? Su merced, Petro? La cerraron el 19 de agosto del 2015. ¿Quién era el gobierno de ese momento? ¿Por qué negociaron ¿Quién era a Maduro? el presidente de ese momento? ¿Por qué está negociando con Maduro? ¿Quién era el presidente de Colombia? No, ¿quién cerró la frontera? ¿Quién era el presidente de Colombia? El que cerró la frontera fue Nicolás Maduro. No, señor, le recuerdo que la cerró Juan Manuel Santos. No, estás equivocada. Y le digo, ¿quién habló? Bueno, ¿y entonces por qué? Pusieron los tanques de guerra venezolanos para cerrar la frontera. No Colombo, venezolana, en el puente Simón Antonio ¿Y quién habló? Bolívar. Bueno, pero ¿quién habló del tema del bloque mediático? Bueno, ¿y quién habló? Yo fui uno de los desplazados. Tengo gente muy cercana a mí que fueron muertos, que fueron desaparecidos por la Guardia Bolivariana de Venezuela. Ajá. Pero ¿quién habló del tal cerco mediático? En estos momentos con Maduro, si es un terrorista. Bueno, entonces ¿por qué Duque no solucionó? En el puente de ¿Y por qué Duque no solucionó?
porque no había nada que solucionar. Yo no soy... pero tú me estás hablando de 5.000 desaparecidos y víctimas, entonces ¿por qué no buscaron eso? Eso lo buscaron, él está denunciado ante Naciones Unidas. Maduro está denunciado ante Naciones Unidas como genocida. ¿Y también te has cuestionado los asesinatos extrajudiciales de los 6.500 pelados que asesinó el ejército? ¿O eso no cuenta? También me lo he cuestionado y también me he cuestionado los desaparecidos por el cartel de Medellín en apoyo del M-19. Yo también me cuestiono eso. Cuando el M-19 secuestraba a la gente, lo torturaba. No, pero es que sí, pero es que no solamente en Medellín, si te das de cuenta, Son las 12:37 del mediodía y ustedes van a continuar viendo en pantalla un poco de lo que se vive hoy en la carrera séptima centro de Bogotá, muy pero muy cerca de la Torre Colpatria, ya ahí tomando el camino hacia la Plaza de Bolívar. La compañera fotorreportera Alexa Rochi dialoga con uno de los manifestantes hablando un poco sobre la coyuntura de la apertura de la frontera, aunque la verdad llegamos tarde a la conversación, no se entiende muy bien de dónde partió, pero el hombre dice que la frontera la cerró Maduro. Alexa le dice no, la cerró Santos. Empiezan a hacer un montón de comparaciones entre la violencia que produjo la política de seguridad nacional de Álvaro Uribe Vélez con respecto a los falsos positivos durante sus dos gobiernos, y el hombre le responde como bueno, es que también qué pasó con las víctimas del M-19, como que intentan discutir a ver quién fue más violento, y creo que la ponderación de violencia solamente la podrían hacer las víctimas. Se vive ahora en Bogotá y en otras 20 ciudades del país el paro nacional por parte de la oposición, que está en desacuerdo con temas como por ejemplo el alza del valor de la gasolina, que aún no se ha dado y que viene del déficit y de la mala gestión que tuvo Iván Duque durante la época de pandemia, cuando pues continuó subsidiando la gasolina, pero dejó este hueco fiscal dentro de la dinámica y lo que habla el gobierno como el negocio de de la gasolina. Entonces veremos cómo continúan las jornadas de movilización. La verdad, entre las fotos que tenemos con los medios de comunicación, hay muy poca gente. Aquí en Bogotá es donde se ve más o menos la aglomeración en la carrera séptima. Y veremos entonces cómo avanza esta jornada de movilización. El ministro del Interior se pronunció alrededor de estas jornadas de protesta también. Dijo que se iba a garantizar la protesta a pesar de llevar apenas 50 días de gobierno, y se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Alfonso Prada, el ministro del Interior, quien dijo además que estas jornadas de movilización iban a estar acompañadas de la policía en el cuerpo disponible, pero también de el SMAT. Rafa, lo estamos viendo en vivo con el WhatsApp, pilladísimo, pillado como el hombre que hablaba con Alexa Rochi. Así es, ahí está nuestro querido ministro del Interior, que dice en Twitter: la oposición convocó para el día de hoy una jornada nacional de protesta. Este gobierno respetará el derecho que tienen todos los ciudadanos a la protesta social. Las expresiones de inconformidad siempre serán bienvenidas y escuchadas. El orden público se mantendrá pacíficamente. Estamos al aire con el ministro del Interior, Alfonso Prada. Queremos dar un reporte de tranquilidad. En todo el territorio nacional se están preparando apenas la salida de lo que han denominado la Gran Marcha Nacional, que ha sido convocada por sectores de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Nos han comunicado que se realizarán cerca de 59 eventos diferentes. Para los 59 eventos que nos han reportado, hemos dispuesto un dispositivo de seguridad. Está al frente el mismo director general de la policía, el general Sanabria, y miles de policías van a estar garantizando los derechos a la protesta de todos los colombianos y las colombianas que tengan a bien hacerlo. Este gobierno
se compromete y se ha comprometido, y así lo hará, a pesar de que lleva tan solo 1 mes y 20 días de gobierno y recibe ya hoy su primera protesta, se compromete a garantizar el derecho a la protesta. Bienvenida, democráticamente recibimos estas expresiones de inconformidad y tomaremos nota de todo aquello que mencione la comunidad en todos los sectores del país. El orden público se mantiene absolutamente pacífico y esperamos que todas estas protestas que han anunciado para el día de hoy se desarrollen en esos términos, democráticos, pacíficos y con profundo respeto por los derechos tanto de quienes marchan, quienes protestan, como de quienes no lo hacen. 12:42 del mediodía, ustedes escuchaban a el ministro del Interior, Alfonso Prada, dando un parte de tranquilidad en donde dice, oiga, en el gobierno del presidente Gustavo Petro ustedes pueden salir a movilizarse. Por otro lado, les contamos que el mismo ministro, junto a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, llegaron al Bajo Cauca antioqueño para dialogar con la comunidad minera que tenía un paro, y a través de ese paro estaban bloqueando la troncal que conecta a Medellín con la vía hacia el Caribe. Después de diálogos, las comunidades del Bajo Cauca antioqueño confirmaron el levantamiento del paro minero en esa zona tras lograr acuerdos con el gobierno nacional. Así lo informó Irene Vélez, quien dijo que se había conformado una mesa de diálogo con la Defensoría del Pueblo, administraciones locales y el Ejecutivo. A través de su cuenta de Twitter, la ministra dijo: fruto del diálogo con voceros de mineros, autoridades locales y departamentales, les anunciamos a los colombianos que se levantan los bloqueos en el Bajo Cauca. Este acuerdo es una muestra de que sí es posible construir soluciones conjuntas entre el gobierno nacional y la ciudadanía. Algunos acuerdos en el Bajo Cauca fueron conformar la mesa de diálogo entre mineros y gobierno nacional, suspender operativos contra minidragas y pequeños motores. Vamos a tener protocolo de identificación y el diálogo vinculante para la construcción de la reforma al Código Minero. Entonces, eso es lo que les contamos. En los diálogos también participaron delegados de los Ministerios de Defensa y del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De otro lado estaban habitantes de los municipios de Careces, Tarazá y Caucasia, las comunidades de mineros artesanales de esta región, que comprenden varios municipios de Antioquia, protestaban por los operativos realizados contra la minería ilegal. Otro de los puntos principales del acuerdo alcanzado incluye suspender estos operativos. Son las 12:44 de la tarde. Continuamos aquí con las noticias en nuestro informativo Ondas OPIAC. Lisa, yo creo que también es importante comentarles una noticia nacional, el tema económico, ¿no? Que el presidente Petro y el expresidente Uribe se reunirán este martes para discutir la reforma tributaria. Me parece importante contarles que la cita es en la Casa de Nariño. El exmandatario colombiano estará acompañado de 5 congresistas del Centro Democrático. Este martes, el expresidente Álvaro Uribe y el actual mandatario Gustavo Petro sostendrán una cumbre en la que discutirán propuestas del Centro Democrático para modificar el proyecto de reforma tributaria que cursan ante el Congreso. El exmandatario Álvaro Uribe, en el periodo 2002-2010, estará acompañado de 5 congresistas del Centro Democrático, los senadores Miguel Uribe, Paloma Barrera, Alirio Barrera y el representante Óscar Darío Pérez. La reunión está programada en la Casa de Nariño y la hora está por definirse. Paradójicamente, el encuentro se producirá un día después de la serie de movilizaciones en contra del presidente Petro. Yo creo que Gustavo Petro debe estar temblando, Dios mío, con esta jornada de movilizaciones que entonces le da un gran apoyo y una base bien fuerte al expresidente Álvaro Uribe para que vaya y hable como supuesto jefe de la oposición. Mañana les contaremos cómo se llevará a cabo entonces ese diálogo y las conclusiones. Vamos a estar muy pendientes qué resulta de todo esto. Y también, Lisa, ¿qué sabes del presidente si fue a Putumayo al fin? No.
Gustavo Petro no fue a Putumayo. Parece que el secretario de gobierno de la gobernación dio muy prematuramente esta noticia, no esperaron a que presidencia delegara a las personas que tendrían que ir a desplegar la logística y quedaron pues con los crespos hechos en Puerto Asís. Bueno, esperemos que se reagende nuevamente y se confirme que el presidente pueda acercarse al Putumayo. Bueno, yo les cuento también cuando son las 12:46 del mediodía en el informativo Ondas Opiat, una noticia regional que se va a realizar en Mitú, específicamente en la comunidad de Bocas de Yí, como a 2 horas del municipio de Mitú. Se va a realizar el primer reinado del casabe en el Baupés. La institución educativa de Bocas del Yí, junto con sus docentes y alumnos, invitan al primer reinado del casabe que se va a realizar el viernes 7 de octubre. En sus instalaciones educativas se invita a la comunidad en general, a todos los habitantes del municipio de Mitú, de ir a disfrutar de un reinado colegial, presentaciones culturales, venta de artesanías, muestras gastronómicas, así que vayan programándose para asistir a ese gran evento, así también apoyar los diferentes emprendimientos en los territorios. Bien, excelente. ¿Cómo se irá a llevar a cabo ese reinado? Como que va a tocar ir a cubrirlo, Gilbert. Va a tocar ir a cubrir. Me parece muy interesante, ¿no? Porque es el primer reinado y pues así nacen siempre las grandes iniciativas, ¿no? Y pues me parece interesante para que la gente también se acerque a las comunidades donde tienen productos gastronómicos, artesanales para ofrecerle al público en general. Ya que usted nos lleva a las regiones, les queremos contar que en seguimiento a nuestra noticia de Cumaral, les contamos que la alcaldía de este municipio del Meta suspendió las actividades de la multinacional petrolera Parex. El día viernes, el pasado viernes, la comunidad del municipio de Cumaral, a través del Comité de Consulta Popular, logró a través y luego de una protesta pacífica en la vía nacional y en un espacio de diálogo con el alcalde del municipio, que primero se suspendieran las actividades de movilización de carga de la compañía Parex hacia la vereda Montebello, impidiendo el inicio de la perforación del pozo. Segundo, las actividades de movilización se suspenderán hasta el día 30 de septiembre, cuando se lleve a cabo una reunión de alto nivel con el Ministerio de Ambiente para revisar irregularidades de la licencia ambiental y los mecanismos de participación efectiva de las comunidades frente a estos proyectos extractivos. Esta es una pequeña victoria de la comunidad que exige que se respete la decisión de la consulta popular y la no explotación petrolera en el municipio de Cumaral. La comunidad de este municipio del Meta dice: agua sí, petróleo no, y vamos a escuchar entonces a nuestro corresponsal allí en el municipio de Cumaral, que nos cuenta un poco más sobre cómo se vivió esa jornada de negociación. Ayer finalmente se logró una reunión con el alcalde, fueron 5 voceros aquí de la comunidad, unos líderes ambientales bien importantes. Entonces, pues se logró la suspensión de la movilidad de estos carros hasta el viernes 30. O sea, digamos como que no es una victoria, simplemente un plazo para nosotros poder también como ejecutar acciones legales y sociales aquí en el territorio. El mismo viernes se va a hacer una reunión con delegados de Parex, que es la empresa de petróleos, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Policía, no sé qué más, la ANH. Entonces, pues eso. Y ya, esta semana vamos a tener como unas actividades de información, de socialización. Hoy, digamos, es la primera a las 5 de la tarde. Con la comunidad para pues contarles qué es lo que está pasando, cuáles son los intereses de ellos y pues cuáles son las implicaciones que tiene dejar entrar al territorio pues una industria petrolera como tan fuerte y tan irracional como la que quieren meter. A las 12:50 del mediodía ustedes escuchaban a nuestro corresponsal en Cumaral, David Suta, quien nos cuenta entonces que no hay nada ganado, aquí no hay nada que celebrar hasta este viernes 30 en donde se van a encontrar la comunidad con la petrolera y también con la alcaldía. Seguramente la petrolera va a negociar y a ver por dónde puede entrar hacia Cumaral y continuar con la exploración de petróleo, pero parece que la comunidad dirá nuevamente que no.
También les contamos que el Cabildo NASA de Jumbo Valle denunció el pasado 24 de septiembre el atentado que sufrió la autoridad tradicional Floralba Quiguapungo y su familia. Con armas de fuego atentaron contra su vivienda en Jumbo Valle. Entre otras noticias regionales, también les queremos contar que pues esto tiene un poco de regional, pero también de nacional. ¿Por qué? Porque la noticia sale desde el Congreso de la República, y es que representantes de Guainía, Córdoba y Atlántico dicen que las regiones no quedaron contentas con el presupuesto dispuesto para el 2023. Son congresistas de Cambio Radical, del Partido de la U y del Partido Liberal los que manifestaron una molestia luego de la aprobación del presupuesto general de la Nación, en el que se aprobaron 405 billones de pesos, luego de que el Ministerio de Hacienda, José Antonio Ocampo, agradeciera a las comisiones económicas del Senado y la Cámara la aprobación en primer debate del presupuesto general de la Nación. Las voces de inconformidad de algunas regiones se dejaron oír. En el caso de Guainía y de Vaupés, el representante Carlos Alberto Cuenca de Cambio Radical señaló que para estos dos departamentos, Guainía o Vaupés, y agregó Amazonas, no tienen carreteras y el único medio de movilidad que existe es el avión, y aeropuertos como el de Inírida no tienen luz, y la apropiación para el tema de transporte en esta región del país es apenas de 410 millones, con lo que no se da una solución total al problema. Entonces vamos a ver cómo lo soluciona, cómo avanza el gobierno de Gustavo Petro en este tema de la asignación presupuestal, porque ya hablábamos también la semana pasada sobre la reunión de la MPC con el Ministerio de Transporte, que hay que solucionar de qué manera se va a buscar la economía y la dignidad para que los y las paisanas que viajan constantemente de Bogotá a la región amazónica, especialmente a Inírida, a Guaviare, a Putumayo, pues tengan la posibilidad de viajar sin que estos pasajes cuesten tanto, que Satena sea la aerolínea precisamente que se enfoca en poder llevar el transporte hacia la región amazónica, y también revisar las vías, los caminos ancestrales, etcétera. Pero para esto solamente habrá un presupuesto asignado de 410 millones de pesos. Importante eso, ¿no? Tener más itinerario en los diferentes sitios, por ejemplo La Chorrera, que un vuelo de Satena va cada 8 días. Importante para podernos conectar más con nuestros territorios. También continuamos cuando son las 12:53, le contamos más noticias internacionales que viene desde la COICA, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. La semana pasada fue la Semana del Clima, y en ese marco los pueblos indígenas, en conjunto con la comunidad científica, revelaron en ese espacio una Amazonía a contrarreloj, dónde y cómo protegerla el 80% para el 2025, que la gran cuenca amazónica se encuentra en punto de no retorno debido a los altos incendios de deforestación y degradación. Y bueno, pueden ingresar a la página de la COICA, ahí está el comunicado oficial de la presentación de este estudio. El punto de no retorno ya es un escenario futuro, el punto de no retorno ya no es un escenario futuro, es una realidad alarmante. Así es, Gilbert Cruz, y para ir cerrando este informativo, aprovechando que hoy es el Día Internacional de la Salud Ambiental, y en toda esta charla que hemos venido trayendo y en los diferentes discursos que ha dado Gustavo Petro con respecto a la Amazonía, al cuidado del medio ambiente y esta línea medioambiental, les contamos que Francia Márquez abrió el diálogo regional vinculante del macizo colombiano. Es Susana Muhammad, la ministra del Medio Ambiente, quien tuitea y da la noticia en primicia, porque los demás medios tradicionales están muy ocupados atendiendo la coyuntura de frontera, pero Susana dice: estamos aquí frente a un territorio fundamental para el presente y futuro ambiental de Colombia, #Podemos.
Hoy acompaño el diálogo regional vinculante en Popayán junto a la vicepresidenta Francia Márquez para el Ministerio de Ambiente. El macizo colombiano es una prioridad de justicia ambiental y social. Por eso escuchamos a todas las comunidades y pueblos y ciudadanía. #Popayán, tienes la palabra. Entonces allí están reunidas la vicepresidenta y la ministra hablando de cómo vamos a salvaguardar el macizo colombiano hoy en el Día Internacional de la Salud Ambiental. Les recordamos que continúan las sesiones de la mesa permanente de concertación de gobierno a gobierno entre las 7 organizaciones de orden nacional de los pueblos indígenas en representación de los 115 pueblos originarios y el gobierno nacional de Gustavo Petro. Hoy, después de un fin de semana de, entre comillas, descanso, vuelven las mesas técnicas y estarán en el edificio del Departamento Nacional de Planeación. Hoy, 26 de septiembre, desde las 8 de la mañana se estaban llevando a cabo diálogos con ESAP y DAF. También con el Servicio Nacional de Aprendizaje, y ya en la tarde se tendrá una conversación con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Mañana se hablará con el Departamento de Planeación Nacional en la mañana. MINTIC estará reunida entonces con las 7 organizaciones de orden nacional mañana 27 de septiembre también, así como el Ministerio de Cultura, y para el 28 de septiembre están presupuestadas las reuniones con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, y el 30 de septiembre tendremos reunión con el Ministerio del Trabajo, el ICBF, el Departamento de Prosperidad Social, y el sábado 1 de octubre, porque aquí se trabaja hasta el sábado, habrá una mesa técnica de diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así avanza la agenda de la mesa permanente de concertación de gobierno a gobierno. Son las 12:58 del mediodía. También, para ir cerrando, les tenemos un recomendado Ondas OPIAC para que ustedes no se lo pierdan. En el marco de la coyuntura de la paz total, Pares Colombia, El Espectador y el Colegio Gimnasio Moderno van a realizar el próximo 28 de septiembre el Gran Foro Nacional por la Paz. Va a moderar Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia Más 20 del Espectador, y los panelistas serán Pablo Beltrán, que es el jefe negociador del ELN, el senador de la República Iván Cepeda, la senadora de la República Imelda Daza Cortés y el director ejecutivo de la Fundación Pares, León Valencia. Será a partir de las 5 de la tarde esta conversación. El evento presencial será en el Gimnasio Moderno, en su biblioteca, en la carrera 9ª, número 7499. Pero ustedes no se preocupen, porque si no pueden ir allí, si no están en Bogotá, también van a poderlo presenciar a través de las redes sociales de El Espectador y de la Fundación Pares Colombia. A las 12:59 les agradecemos por acompañarnos en este informativo Ondas OPIAC. Hoy tuvimos bastantes noticias importantes. La noticia internacional del momento es la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. La noticia nacional del momento es la primera jornada de protestas que enfrenta el gobierno nacional de Gustavo Petro, y en la noticia regional que vamos a resaltar hoy tenemos la realización del primer reinado del casabe en Vaupés. Vamos a estar muy pendientes, entonces no se despeguen de nuestra programación. Esto es Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. En la tarde vendrá Cantos de la Selva y mucha música, buena conversación, buena programación. No se olviden de sintonizarnos, de seguirnos en nuestras redes sociales, y nos escuchamos en unas horas. Les habló Lisa Trujillo y este es el informativo de Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Keti Boroko Jiye Okapa Irise Takeisi Keti. Resuenan las voces
y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Ondas OPIAC. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana.